Bendiciones, hermanos. Que el Señor les bendiga y esté con cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por un día más en su misericordia, en sus caminos. Sabemos, hermanos, que muchas cosas están aconteciendo en estos momentos por todo el mundo, hermanos. Pero la iglesia no se puede detener, hermanos. Tiene que seguir caminando conforme vaya pasando el tiempo. Tenemos que caminar, hermanos. Damos gracias al Señor por cada uno de nosotros y porque hasta aquí nos ha ayudado. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde, hermanos. Vamos a abrir nuestro corazón, a disponerlo antes de ponernos a meditar en esta palabra, hermanos. Que el Señor esté con nosotros y que podamos seguir escuchando su palabra, seguir meditando en ella y caminando con el Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 12 de San Juan, hermanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Dice ahí en el capítulo 12, el 1: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Padre bendito, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, porque podemos estar aquí, Señor, meditando en tu palabra, aprendiendo de ella, Señor. Padre amado, pedimos en esta tarde que bendigas a tus hijos, que bendigas a tu pueblo, Señor amado, que estés, Señor amado, allá en las camas de los que están enfermos por causa de esta epidemia o por enfermedad o por otra enfermedad, Señor. Que los ayude, los guardes y estés con ellos en todo momento, Señor, y que estés, Señor, con cada uno de tus hijos. Padre amado, que Señor Santo sea echado fuera todo temor, Señor, que venga a morar, Señor, en no querer morar en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. En tu santo nombre, Señor amado, reprendemos todo espíritu de temor, Señor, que sea echado fuera de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra, bendícela, Señor, y que sea de provecho para nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, hermanos. Vemos, hermanos, que todo esto se aconteció, hermanos, 6 días antes del principio de la Pascua. Vemos el contexto de este versículo, hermanos, allá en el otro capítulo 11 de San Juan. El 1 también dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Amén. Entonces vemos aquí, hermanos, que estas hermanas, cuando vieron que estaba ya muy grave este muchacho Lázaro, mandaron a avisar a Jesús: he aquí que el que amas está enfermo. Y dice ahí el capítulo 4 que oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Dice ahí, hermanos, y el
versículo 5, y amaba Jesús a María, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Primeramente, hermanos, vamos a hablar un poquito del lugar donde estas cosas acontecieron, que era Betania, o el apóstol Juan el Bautista le llamó Betábara, pero era la misma aldea, el mismo pueblito, ranchito, lo que sea. Dice que era casa de dátiles e higos, pueblo en la ladera oriental del Monte de los Olivos, a unos 300 kilómetros de Jerusalén, cerca del camino de Jericó, donde vivían Lázaro, Marta y María. También vivía Simón el leproso. Fue cerca de Betania que el Señor Jesús ascendió al cielo. Es ahora, hermanos, esta aldea ruinosa. Son ruinas ahora en este tiempo. Dice que es un lugar de ruinas y pobre llamado Lazarille, o el pueblo de Lázaro. Crecen en la actualidad, hermanos, olivos, higueras y granadas. Amén. También Juan el Bautista, hermanos, bautizaba por ahí cerca de esta aldea, al oeste, dice la escritura. Por ahí fue donde Juan el Bautista bautizó a Jesucristo. Amén. Entonces, vemos aquí en el versículo 5, hermanos, que Jesús amaba a esta familia, hermanos, esta familia de Lázaro, Marta y María. Era una familia pudiente, era una familia adinerada. Amén. Entonces, ellos tenían una amistad muy grande. Jesús los amaba. Jesús quería mucho a esta familia. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, en el tiempo que Lázaro pues estaba enfermo, se le mandó a avisar a Jesucristo. Jesucristo exclamó: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y dice ahí la escritura, hermanos, que Jesucristo no se fue de allí de donde estaba hasta los 2 días. Sus discípulos no querían, hermanos, que él regresara a Judea, por el hecho de que ya procuraban los judíos, las autoridades de allí de Judea, hermanos, de Jerusalén, ya procuraban, hermanos, arrestarlo, por el hecho de que el día de su muerte ya se acercaba. Amén, hermanos. Entonces Jesucristo de todos modos dijo: yo tengo que ir. Entonces, hermanos, vemos ahí que para el tiempo que él llegó ya para allá con las hermanas, hermanos, dice allí el versículo 20, dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Amén, hermanos. Entonces le mandaron avisar a Marta que Jesucristo ya venía, hermanos. Y dice aquí la escritura, hermanos, que salió Marta a recibirlo, pero María se quedó en la casa. La razón fue porque, hermanos, en la casa de estas muchachas había mucha gente que las conocían, hermanos, y estaban ahí con ellas. Las estaban pues consolando, estaban acompañándolas. Y dice aquí que Marta pues vino a Jesucristo.
Y dice que Marta le dijo a Jesús, ahí en el versículo 21, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Amén, hermanos. Vemos aquí lo bien, hermanos, que esta muchacha Marta conocía a Jesucristo y ella sabía muy bien con quién estaba hablando. Estaba pues pidiendo o diciendo, si tú quieres que Él resucite, pues Dios no te lo negará. Amén. Esta fe de esta muchacha Marta, hermanos, era una fe grande por Él. Dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Amén. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces vemos aquí, hermanos, el conocimiento de Marta acerca de la palabra que Jesús predicaba, acerca de las buenas nuevas del Evangelio, que Marta tenía una fe grande y tenía mucho conocimiento. Entonces vemos aquí la cercanía que estas muchachas pues tenían con nuestro Salvador. Amén. Entonces en el 25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Entonces, hermanos, muchas veces pensamos que porque el cuerpo se muere, que ya no va a haber vida después de la muerte. Pero vemos aquí, hermanos, que dice el Señor Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es la pregunta que le está diciendo, que le está haciendo Jesús a Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Vean esta confesión, hermanos. Qué importante es que esta confesión se haga verbalmente, hermanos. Amén. Porque por la boca se confiesa para justicia y en el corazón también, hermanos, que creyendo que Jesús es el Señor. Amén. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué tremendo esto, hermanos, porque vemos que después dice que habiéndose dicho esto, el 28, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el Maestro está aquí. Amén. Entonces dice ahí la escritura, hermanos, que María, dándose prisa, fue a encontrarse también con Jesús. Amén. Dice, he aquí, dice, y te llama. Ella cuando oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. Entonces, hermanos, vemos que María vino al encuentro de su Señor, de Jesucristo, y dice que al verle, hermanos, que al verle se postró a sus pies. Esta mujer, hermanos, de veras era una mujer que adoraba al Señor. Ella se postraba y le adoraba. Amén. Dice, también ella le dijo, Señor, en el 32 ahí, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Amén. Entonces vemos ahí, hermanos, que el Señor, a tiempo seguido, el Señor
se vio, hermanos, llamando a Lázaro de la tumba. Lázaro, dice la escritura que Lázaro salió allí de la tumba caminando. Dice la escritura que venía como si fuera una momia, traía su sudario envuelto como si fuera una momia, y Jesucristo les dijo: desatarle y déjenlo ir, o sea, suéltenlo, desátenlo, quítenle todo eso. Y vemos ahí, hermanos, que se hizo este milagro grande, hermanos. Vemos ahí que antes que Jesucristo llamara a Lázaro que saliera de la tumba, hermanos, pues María vino, se postró a los pies de Jesús, se echó a llorar, y toda la gente que estaba en la casa de ellas, consolándolas, vimos que toda esta gente también se echó a llorar, y Jesucristo se conmovió, se vio bastante también conmovido, y también se echó a llorar, hermanos. Entonces, vemos aquí que fue un episodio fuerte y muy conmovible, hermanos, y toda esta gente que miró, hermanos, el milagro grandioso de la resurrección de Lázaro. Dice la escritura aquí más adelantito, hermanos, que muchos pues no podían creer todo esto que pasaba, y algunos pues también se fueron a dar aviso a las autoridades, hermanos, para que vinieron a decir a las autoridades o a los judíos, maestros de la ley, todos los que lo seguían, todo lo que estaba haciendo Jesús. Fueron a dar aviso, y dice que se juntaron todos, hermanos, para hacer un complot en contra de Jesús. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo. Vamos a brincar allí a nuestro capítulo 12, hermanos, que también nos sigue hablando pues de Betania. Dice que pues, como les estaba diciendo, ¿verdad? Que ya en este tiempo ya es una aldea pues ruinosa, pero ahí, hermanos, brincamos al capítulo 12, y ahí mismo, hermanos, se dio esta comida con la que empezamos a hablar de esta palabra, hermanos. Dice 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Amén. Entonces vemos, hermanos, que encontramos ya acá a Lázaro sentado a la mesa con Jesús en una comida que le prepararon al Señor. Dice aquí la escritura, o dicen otros apóstoles, que el lugar donde estaban aquí era pues la casa de Simón el leproso, donde estaban comiendo. Dice ahí el 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Vemos aquí un poco reflejado lo que es el ministerio, hermanos, de la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Esta mujer, Marta, que era la que servía la comida, la que estaba sirviendo, atendiendo a los invitados. Por eso vemos aquí en el 11:21, donde dice 11:22, donde dice Marta: más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Vemos que esta era una mujer convertida, hermanos, que conocía al Señor, una mujer que creía en Dios, pero era una mujer que trabajaba, hermanos, sirviendo la comida
haciendo la cena, atendiendo a los invitados. Se esmeraba, hermanos, porque todo saliera bien, saliera perfecto, supiera bueno, porque la comida supiera buena. Y se esmeraba en todo esta mujer, hermanos. Entonces, vemos ahí que más atrásito, hermanos, esta Marta se queja de que su hermana María no le esté, hermanos, que no le esté ayudando. Amén. Que no le esté ayudando. Y no era, hermanos, que ella no creyera. Simplemente ese era su ministerio, hermanos. Es así como la iglesia de Cristo se comparte en todos los ministerios, hermanos. Aunque hay iglesias que a veces una persona es una persona que hace varias cosas en la iglesia, hermanos. Entonces es importante, hermanos, ayudarnos como hermanos en los ministerios de la iglesia. Amén, hermanos. Entonces dice ahí el versículo 3, dice, del capítulo 12, hermanos, dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Vemos, hermanos, que el ministerio de María era la adoración al Señor. Qué tremendo era esto. Cómo gustaba de la palabra, que sí, les aseguro que sí miraba a su hermana, que hasta le hacía señas, y que no me vas a venir a ayudar, y que no vas a estar aquí conmigo, y que hasta se fue a quejar con Jesús, hermanos. Entonces, hermanos, miren, hermanos, este perfume de gran precio pues es un alabastro, y así se llama, hermanos, el título de hoy del mensaje: unción de gran valor. Esto era un frasco de perfume, se le llama alabastro. El alabastro pues es el frasco. El perfume pues de nardo, planta que crece en Himalaya entre los 3.300 y 5.100 pies de altura, hermanos. Los hindús lo usaban como medicina. Vino a ser un vegetal de mucho comercio. Amén. Dependiendo de dónde venía, era su precio. El que María de Betania derramó sobre Jesús valía aproximadamente 300 denarios. Amén. Entonces, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Amén. Vemos, hermanos, que pues hubo personas que no les pareció que este perfume pues se derramara sobre Jesús. Amén. Porque pues le pareció a este hombre, que fue el que habló también, Judas Iscariote, porque dijo ahí en el versículo 5, porque no fue que este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Amén, hermanos. Dejen decirle que eran 300 denarios. Un denario era una moneda de plata romana equivalente a la dracma griega. Un denario era lo equivalente al salario de un día de jornada. Vemos, hermanos, que el valor que tenía este perfume con el cual Jesucristo fue ungido, amén, tenía aproximadamente
casi el valor de un año de una persona de jornada, de trabajo. Este era el valor que tenía ese perfume. Por eso este hombre Judas Iscariote, por eso se estaba quejando. Pero mire por qué lo hacía. Dice ahí el versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces vemos que el interés de este hombre, hermanos, era de que se perdió una buena parte del valor de ese perfume. Amén. Los apóstoles estimaron, hermanos, que se necesitaban más o menos 200 denarios para alimentar a una multitud de 5,000 hombres. Entonces imagínense, hermanos, el valor que tenía ese perfume. Amén. El valor, todo lo que esta muchacha había derramado sobre nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que estos tipos de perfumes, hermanos, eran utilizados para ungir reyes y para ungir sacerdotes. Qué tremendo fue esto, qué tremendo significado, hermanos. Qué tremenda el mensaje de esta mujer de adoración para ungir al Señor, con un tipo de unción, un tipo de rey y un tipo de sacerdote, que Jesucristo era rey y Jesucristo era sacerdote. Amén, hermanos. Vemos aquí en el 7, hermanos, que entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Entonces vemos, hermanos, el doble el doble significado de este derramamiento de perfume. Y no solo eso, hermanos, que también derramando el perfume, ella se arrodillaba ante el Señor adorándolo, hermanos. Y también dice que secaba sus pies con sus cabellos. Algunos piensan, hermanos, que esta María de Betania, se cree que posiblemente era la misma María Magdalena, aquella que el Señor había salvado de ser apedreada, que estuvo a punto de ser apedreada. Algunos piensan que era la misma María, pero no se encontró la suficiente evidencia de esto, hermanos. Pero vemos aquí, hermanos, que esta muchacha, obviamente, hermanos, Jesucristo estaba diciendo, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Obviamente, ellos conocían todo el plan del Señor, sabían que Jesucristo iba a morir, iba a resucitar. Y dice, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. Entonces vemos ahí toda la importancia que esta muchacha le dio a su Señor, hermanos. Toda la adoración, todo lo que lo aprovechó, hermanos. Todo el que lo aprovechó. Imagínese esto, hermanos. Imagínese usted siendo obediente a la palabra del Señor, siendo hacedor de la palabra del Señor, siendo usted reconociéndolo a Él como su Señor y Salvador. Perfume de nardo es esto para el Señor, hermanos.
Dice el Señor, para mí el día de mi sepultura lo ha guardado. Le ha entregado, hermanos, ese perfume de gran precio que cualquiera hubiera querido tener en sus manos, hermanos, pero ella lo derramó en él. Amén, le dio todo, le dio todo, le dio, hermanos, unción de gran valor. Lo ungió para el día de su muerte. Qué tremendo es esto, hermanos. Y como le digo, qué bonito es darle al Señor toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo mi ser, toda mi obediencia, trabajar y servirle, hermanos, con honor, con ética. Amén. Como lo hacían estas personas, esta familia, toda esta gente que estaba aquí, hermanos, estaban comiendo con él, estaban disfrutando a su Señor en sus últimos días. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos, por esta palabra que el Señor que se nos ha dejado, hermanos, para darnos cuenta de quién era nuestro Salvador que hasta levantó muertos, hermanos. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Pedimos, Señor amado, que, Señor, nos dé, Señor, la fuerza para seguir adelante, Señor. Que, Padre Santo, no perdamos, Señor, la esperanza en ti. Que no perdamos, Señor amado, que no dejamos perder, que, Señor, que se nos apague la luz, que se nos apague. No dejemos apagar al Espíritu Santo, Señor amado, que como iglesia, Señor, sigamos caminando y sigamos, Señor, aprendiendo de tu palabra. Que, Señor amado, te pedimos que sigas estando con nosotros y que nos ayudes a caminar y que ayudes, Señor, a los que empiezan y que, Señor amado, sean llamados más, Señor, a través de esta palabra. Sean más personas las que sean llamadas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso y porque tú siempre nos ayudas y nos guardas. Te alabamos y te bendecimos y pedimos, Señor, que bendigas a tu iglesia y que estés siempre con nosotros, que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, Señor, y que seamos, Señor, valientes caminando, siguiendo tu palabra, siguiéndote a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Y que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor los guarde siempre. Amén.